Ok, bueno, hoy tenemos la sesión de medidas de presión. Cualquier pregunta me puede interrumpir en el mismo momento. Nada más abren el micrófono y hablan mejor porque para no tener que estar revisando si alguien tiene la mano levantada o algo así. Entonces solamente hablan de una vez. ¿Estamos claros? ¿Me escuchan? Sí, profe, todo bien. Gracias. Ok, entonces, bueno, primero que todo, la definición, ¿verdad? De presión. Es la magnitud de la fuerza que se aplica perpendicularmente a una superficie por unidad de área. Presión diferencial es la diferencia de presión entre dos puntos de medición. Presión manométrica es la presión medida respecto a la presión atmosférica. Y presión absoluta es la presión medida respecto al vacío. Unidades de medida, bueno, tenemos que en el sistema internacional de unidades es el Pascal, que es igual a un newton entre metro cuadrado, o igual a kilogramo por, bueno, kilogramo entre metro por segundo cuadrado. Algunas equivalencias, tenemos una atmósfera, y ahí su equivalencia, tenemos bares, PSI, o libras por pulgada cuadrada, milímetros de columna de agua, milímetros de mercurio, y ahí vienen las equivalencias en cada uno de ellos. Tenemos varias clasificaciones de presión con respecto a la forma en la que se miden. Tenemos la presión absoluta, que es en relación al cero absoluto o al vacío absoluto de presión. Esa es la presión absoluta. Tenemos algunos sensores que miden presión absoluta, por ejemplo. La mayoría de los sensores que miden presión atmosférica la miden de forma absoluta. Eh, y como uno de los el que vamos a usar en el laboratorio es así, ¿verdad? Entonces, este es absoluto. Por ejemplo, también tenemos atmosférica, que es presión ejercida por la atmósfera terrestre, en el que tenemos ahí, ¿verdad? Hay un estándar, ¿verdad? Que es como el atmosférico estándar, que es un número fijo, y hay un atmosférico local, que, que por ejemplo, en el caso de Cartago, pues por la altura, ¿verdad? Porque está más alto del nivel del mar, tenemos una reducción de la presión atmosférica local debido a una menor columna, digamos, encima nuestro, ¿verdad? Una menor columna de aire encima nuestro que hace que haya menos presión. Después tenemos la presión relativa, que es la diferencia entre la absoluta y la atmosférica. Y tenemos la presión diferencial, que es entre dos puntos de medición diferentes. Y la presión de vacío, que es medida por debajo de la presión atmosférica. Y esa se mide en la otra dirección, ¿verdad? La presión de vacío. eh, Cuando usamos presión manométrica de vacío, empezamos más bien a partir de qué tan profundo por debajo, digamos, de la presión atmosférica local estamos. También los sensores, normalmente sensores de medición de presiones en fluidos son manométricos, no absolutos, porque no tiene mucho sentido, ¿verdad? Hacerlos absolutos. Lo que nos interesa es realmente eh, pues, la presión que ese fluido tiene por encima de la presión atmosférica, por ejemplo. Entonces, dependiendo de las aplicaciones, así va a ser el tipo de sensor, tipo de presión, digamos, que va a medir el sensor. Tenemos, bueno, instrumentos, muchos ahí, ¿verdad? Ahí se los dejo para referencia. Algunos con respecto a, vean que es importante porque hay muchísimos de estos que son solamente para presión manométrica positiva, ¿verdad? Em, y hay unos cuantos que no son realmente muchos, que son para para ambas presiones, pero en rangos muy pequeños. Y después todo lo que tiene que ver con compresión en en la parte de vacío son instrumentos completamente diferentes. Entonces, eso es algo muy particular, digamos, de las mediciones de presión, ¿verdad? Que muchos de ellos, ¿verdad? Tienen
estos elementos para medir presión en vacío son totalmente otra cosa, otra tecnología. Entonces esto es bastante interesante. Muchos de ellos son en realidad alguna cosa relacionada con una fuente de calor, ¿verdad? Porque en vacío, pues no, como no hay convección, entonces, y la convección se va disminuyendo cada vez más conforme el vacío se profundiza, entonces yo puedo a través de eso más o menos medir en qué lugar, digamos, estoy en la presión de vacío. Entonces vean que hay de todos estos que vienen en esta lista, hay muchos que en realidad son fuentes de calor y mediciones de esas fuentes de calor, de qué tan rápido se enfrían, ¿verdad? Parecido en alguna medida, digamos, por ejemplo, a un anemómetro de hielo caliente también, ¿verdad? Que se calienta y el viento lo enfría y en base a eso yo mido la velocidad del viento. En este es parecido, ¿verdad? En este tengo algún elemento que está generando calor, pero no tengo convección para enfriarlo y por lo tanto, digamos, ahí él se comporta de cierta manera que yo puedo medir y con eso me puedo dar cuenta un poco de dónde estoy, ¿verdad? Entonces tenemos varios métodos para poder medir presión, ¿verdad? Normalmente se compara con una fuerza conocida o se mide su efecto sobre un elemento elástico. Esto es para presiones positivas, como les decía, ¿verdad? Entonces tenemos columnas de líquido, medición de nivel, algún elemento elástico como un tubo de bordón más una medición de desplazamiento o un diafragma más una medición de desplazamiento, deformación central, global, local, elementos electromecánicos y elementos electrónicos en vacío. Pues tenemos, por ejemplo, medición por columna de líquido, que es un manómetro de columna de líquido, como ese tubo en U que se muestra en la figura. Simplemente compara la presión medida con una presión de referencia, que podría ser, por ejemplo, la presión atmosférica local, y esto provoca una diferencia de nivel en el líquido. La diferencia de nivel está dada por, y ahí vemos la fórmula, ¿verdad? Eso ya bien conocido para ustedes, visto en física 3, por ejemplo. Y se puede utilizar un sensor de nivel para obtener una señal eléctrica. Por ejemplo, yo podría colocar un sensor aquí que me mida el nivel y así obtener una señal eléctrica directamente, pero también lo podría hacer a ojo y eso, si yo lo hago a ojo, digamos, lo que tengo que tener claro es que eso no es un sensor, ¿verdad? Porque de acuerdo a nuestra definición de sensor, el sensor siempre tiene una salida eléctrica. En cambio, si yo armo un sensor complejo con un manómetro de este tipo y dos medidores de nivel y saco el diferencial entre las dos medidas de nivel en el tubo, ahí no habría problema, ¿verdad? Sería un sensor un poco complejo y un poco tal vez innecesario tanta cosa para eso, pero un sensor, en fin. Pero en cambio, si tengo que verlo con mis ojos, ya no es un sensor, ¿verdad? Es un transductor, porque lo que está haciendo es, de alguna manera, intercambiando entre presión y cambio de nivel, digamos, o sea, cambio de altura o desplazamiento, por decirlo de alguna manera. Está cambiando presión a desplazamiento, ¿verdad? Y yo mido el desplazamiento con con algún tipo de calibración. También tenemos mecánicos, ¿verdad? Como el tubo de Bourdon, que es un tubo metálico aplanado que es doblado o retorcido y sellado en uno de sus extremos. Pues cuando la presión ingresa por el extremo abierto, el tubo tiende a enderezarse. Y cuando se endereza, ese desplazamiento del extremo libre se puede medir con algún sensor de desplazamiento para obtener una señal eléctrica, por ejemplo, pero en la mayoría de los casos es visual también y por lo tanto no son sensores normalmente, sino son transductores, ¿verdad? O sea, no es lo más común que uno construya un sensor así porque es más fácil hacerlo de otra manera. Es simplemente por eso, ¿verdad? O sea, no es que no se pueda, y es que es más fácil hacerlo de otra manera. Y además, este tipo de fenómenos en la macroescala tiene mucho sentido, pero en la microescala jamás tendría sentido, por ejemplo, replicar algo como esto para diseñar un sensor de presión para un teléfono. Un sensor de presión, digamos, que sé que voy a hacerlo a la microescala porque va dentro de un teléfono. Es muy mala idea siempre para un diseñador de
sensores a microescala, de MEMS, digamos, lo que se conocen como Microelectromechanical Systems, sería una pésima idea para un diseñador de este tipo tratar de simplemente agarrar algo que funciona a la macroescala y reducirlo. Es muy mala idea. Lo mejor es repensar todo y eso es lo que se ha hecho. Y por lo tanto, cuando vean los sensores de presión de microescala, van a ver que son realmente muy particulares, ¿verdad? O sea, no es como algo que se le va a ocurrir a uno fácilmente al ver un sensor de este tipo en la macroescala, o un transductor como este en la macroescala. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que este tipo de tubos de bordón funcionan solo en la macroescala, no vamos a encontrarlos en aplicaciones modernas de ninguna manera, y casi nadie va a tomarse el tiempo de medir el desplazamiento de la punta libre como esta, para obtener una señal eléctrica, a pesar de que se podría, pero es muy probable que no se vaya a hacer, a menos de que yo ya tenga un equipo que tenga algún tipo de sensor de esto y yo lo quiera digitalizar. Tal vez ahí sí podría funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, la vez pasada, les voy a contar esto, la vez pasada llegó una persona que tenía un trabajo en una empresa grande, conocida, en la que le habían pedido digitalizar las mediciones de la temperatura de los transformadores eléctricos. Le habían pedido eso, pero al mismo tiempo ellos no estaban dispuestos a sacar el termómetro, digamos, el transductor de temperatura que tenían ahí, un termómetro visual, no lo querían sacar porque les daba miedo que eso tuviera algún tipo de repercusión sobre su operación. Y entonces esa persona llegó a preguntarme a mí y yo le dije, no, o sea, hacerte un sistema de visión, ¿verdad? Entonces básicamente lo que se hizo fue un sistema de visión que tenía, como quien dice, una cajita con una luz y una cámara sencilla, digamos, como para una Raspberry Pi o inclusive menos. Y entonces la camarita simplemente veía la posición de la aguja y en base a eso sacaba un valor de temperatura digitalizado y lo enviaba. Entonces, como pueden ver eso, obviamente, si yo soy un diseñador de un transformador y quiero tener un sensor que pueda ser digitalizado, de ello, mejor utilizo algún otro tipo de tecnología que no sea visual. Pero ahora que ya el asunto está hecho y que ya el transformador está colocado y que tiene 30 años de estar en funcionamiento, yo podría digitalizar la medición de su temperatura y hacer monitoreo de condición del transformador en tiempo real a través de este sistema de visión. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de por qué uno podría terminar convirtiendo un transductor en un sensor, cuál podría ser su motivación, ¿verdad? Normalmente es lo que uno llamaría un retrofitting o sí, alguna cuestión de este tipo para poder digital retrofitting, le llaman, que es como convertir algo que fue hecho para otra época en algo que se adapte a las necesidades de hoy en día de transmisión de datos en tiempo real para tomar decisiones en este tipo de aplicaciones. Entonces, vean, tenemos membranas, ¿verdad? También. Una membrana, como la mostrada en la figura de la derecha, se deforma debido a la diferencia entre la presión interna y externa y se puede medir el desplazamiento del centro de la membrana, la deformación global o el esfuerzo local asociado a la deformación. Este tipo de membrana puede ser fabricada con procesos de microfabricación similares a los utilizados en semiconductores. En este caso se conoce como sensor MEM. Entonces, vean, eso es lo que les decía, ¿verdad? O sea, yo tengo este concepto, ¿verdad? Este es el concepto de una membrana en la macroescala, digamos, totalmente fijada en dos extremos, deformándose debido a la diferencia de presiones entre un lado y otro, y yo midiendo el desplazamiento de cierta manera. Ahora, eso en la macroescala puede ser hecho de cierta manera, pero en la microescala yo tengo que tener presente que probablemente los métodos de fabricación que tengo disponibles son exactamente los mismos que se utilizan para hacer semiconductores, o sea, etching. Vean que aquí dice etch cavity, porque esto es etching, esto se hace con químicos. Se le pone, por ejemplo, una máscara de silicio. Esta pieza de silicio que está aquí probablemente originalmente estaba al revés, viendo para arriba. Un wafer de silicio, o sea, una oblea de silicio en la que se hacen un montón de patrones y se
excavan, digamos, esos patrones. Bueno, no se excavan, ¿verdad? Sino etch tiene una traducción que no recuerdo exactamente, pero es un proceso químico en el que yo le pongo una máscara a todo el resto, lo protejo el resto y dejo caer, digamos, y pongo una atmósfera química que va desgastando esto a una velocidad más o menos conocida y después en un momento dado yo paro y ya sé que ya tengo una profundidad importante, digamos, de esa perforación que hice y ahora me queda una cavidad. Y en esa cavidad, vean que lo que se está haciendo aquí es agarrando otro wafer, cortándole y haciéndole también una perforación de este tipo, que probablemente también es edge. No va a ser muy difícil que sea esto hecho, por ejemplo, con algo mecánico, por ejemplo, una broca o algo así, porque estamos hablando de que esto probablemente no hay ninguna broca tan pequeña como para hacer un hueco como el que está aquí. Aquí está representado de forma, para que uno lo pueda entender, pero si viéramos una microscopía electrónica a esto, veríamos que es realmente en una dimensión muy, muy, muy pequeña. Después, también había un proceso para difundir, digamos, unos piezoresistores en estos lugares. O sea, en lugar de fabricarlos y pegárselos con goma loca, en este tipo de procesos, ¿verdad? Yo los creo en el propio wafer. ¿Ok? Tengo silicio que de por sí ya es un semiconductor y lo que tengo que hacer es introducirle ciertos, como se conocen, contaminantes, digamos, o, ¿verdad? Partículas para difundir piezoresistores, por ejemplo, acá, que van a ser los que al final de cuentas se van a deformar, ¿verdad? Cuando haya diferencia de presiones, ¿no? Y esas deformaciones, al ser piezoresistores, yo las puedo medir, ¿verdad? Como un voltaje. Entonces, vean que la lógica, digamos, es diferente, el proceso de fabricación es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, la forma de empatar estos dos wafers, este bonding que llaman, que se hace en estas dos esquinas, esto no se hace con ningún adhesivo, tampoco, sino que simplemente el wafer a esas escalas, si vos los pones juntos y haces cierto proceso, se van a pegar ellos solos sin necesidad de ningún tipo de material extra, ¿verdad? Entonces son procesos de fabricación muy diferentes a los de la macroescala y hay que entender que hoy en día la mayoría de los sensores que nosotros tenemos acceso, la mayoría de los que vamos a usar en el laboratorio son MEMS, son así, son hechos de esta manera, porque obviamente ya no podemos darnos el lujo de hacer sensores grandes, porque, bueno, porque la mayoría de sus aplicaciones son consumer electronics que cualquier persona desea que sean lo más pequeños posible. Pero además la precisión de este tipo de sistemas, debido a la escala, es mucho mayor. Vean que aquí hay unos piezo resistivos igual, ¿verdad? Vean que es un piezo resistor que es un elemento que cambia su resistencia según el esfuerzo al que se ha sometido. Entonces, básicamente lo que existe es una relación entre la resistencia y el strain o la deformación del resistor, ¿verdad? Entonces, vean que un elemento piezo puede ser fabricado por difusión en una membrana microfabricada de silicio. O sea, yo puedo tener igual aquí silicio intrínseco, puro, completamente, poner aquí unas máscaras y proteger esta zona y difundir aquí elementos que hagan que esta zona se vuelva un piezoresistor. Después también le pongo un par de electrodos y ya tengo un par de resistores y vean que estratégicamente aquí yo estoy teniendo un resistor en esta esquina para que me mida la deformación en esa dirección y pongo otro completamente en la otra posición para que me mida la deformación en esa otra dirección y a partir de esas dos deformaciones saco un promedio que va a ser probablemente mucho más preciso. A veces inclusive se hacen dos sensores cara con cara y las dos cosas se promedian para sacar el valor total. Pero sí, aquí la importancia de esto, y ténganlo siempre presente, ¿verdad? Es que esto se elonga, digamos, en Y, ¿no? Este se elonga en Y y por lo tanto me mide esa deformación en Y
Y este, en cambio, este también se elonga en Y, pero la fuerza que está recibiendo viene, digamos, más bien en X. Entonces, hay uno que está recibiendo la fuerza en el mismo eje en el cual se deforma y otro que está recibiendo la fuerza en un eje, en el eje, un eje perpendicular en la que él se deforma. Entonces, eso nos permite de alguna manera tener una medición más precisa porque son dos piezos resistores que están siendo deformados por la misma fuerza, pero en diferentes direcciones y que probablemente están fabricados por el mismo material y tienen el mismo comportamiento mecánico. Entonces, vean que los elementos se fabrican de forma que estén expuestos uno a esfuerzos longitudinales y el otro a esfuerzos transversales, de forma que sus contribuciones permitan una mayor sensibilidad. Entonces aquí yo estoy apuntando a mejorar la sensibilidad a partir de este tipo de fabricación y como les decía, también puedo mejorar aún más. Si hago uno espalda con espalda aquí, conecto los dos a la misma cosa, les pongo un microcontrolador pequeñito, más bien no microcontrolador, sino un poco de electrónica analógica que haga y que normalmente está integrada dentro del propio wafer, un poquito de electrónica analógica que haga el procesamiento de las dos o cuatro señales, digamos en este caso son dos señales, si tuviéramos otros sensores espalda con espalda, serían tal vez cuatro señales, que al final se promedian todas y se saca solo un valor de presión equivalente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, continuamos. Tenemos capacitivos, ¿verdad? Que son dos placas de material conductivo que forman un capacitor y si alguna de las dos es una membrana, entonces se tiene un capacitor variable, ¿verdad? Porque la ecuación del capacitor tiene dentro de sus variables la distancia entre las placas, ¿verdad? Como ustedes saben, y esa distancia entre las placas varía si una de las dos placas es una membrana, ¿verdad? Porque entonces la membrana se va a mover y va a cambiar la distancia entre placas y eso va a cambiar la capacitancia. Yo puedo medir la capacitancia con algún sistema de medición basado en corriente alterna, obviamente, porque en corriente directa el capacitor no existe, ¿verdad? O sea, es un abierto y entonces no podemos medirlo. Entonces tiene que ser un sistema que excite al sensor en corriente alterna para que yo pueda tener la medición de capacitancia en tiempo real y estarla comparando con, obviamente, las presiones conocidas, ¿verdad? Entonces, vean que este tipo de tecnología es muy utilizada en micrófonos por su sensibilidad y buena respuesta a altas frecuencias, además de su resistencia a sobrepresiones. Entonces, ¿qué es un micrófono? Bueno, un micrófono mide presión sonora, digamos, es la presión que se genera, los cambios de presión que se generan cuando uno, por ejemplo, habla, ¿no? Entonces, eh, vean que es relativamente sencillo también. Tenemos una placa que está completamente fija, ¿verdad? Por fuera. Y aquí una placa que tiene un cantilever o está emboladizo, ¿verdad? Eh, y esa placa, vean que está sentada. Bueno, esto más bien es muy flexible. Debemos pensar que esto es demasiado flexible. Eso son conexiones eléctricas. Pero yo tengo, digamos, esto apoyado en esta esquina y además aquí soportado sobre la parte central de esta membrana que está aquí. Entonces, esa membrana recibe la presión, se deforma y mueve toda esta estructura hacia arriba o hacia abajo. Vean que esta estructura está hecha de alguna manera, en el dibujo se puede ver que está muy grande con respecto a esto, lo cual me ayuda porque otra vez la ecuación del capacitor depende del área transversal. Entonces, yo voy a tratar de tener mayor área posible y que este desplazamiento me cambie con esta presión y yo pueda medir esa presión de esa manera. Ahora, este en particular, el capacitivo, reacciona muy bien a altas frecuencias, lo cual es esperable, ¿verdad? Porque el capacitor, digamos, a altas frecuencias, pues funciona muy bien, ¿verdad? O sea, hay que, hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que estos elementos, tanto el inductor como el capacitor, ¿verdad? Funcionan muy bien, uno en voltajes y otro en corrientes,
a altas frecuencias. En el caso del capacitor, funciona muy bien, digamos, en voltajes a alta frecuencia, en la medida de que él sea pequeño, digamos, de que su valor de almacenamiento sea bien pequeño, para que cuando yo, porque acuérdense que él almacena energía, digamos, pero que su almacenamiento sea relativamente pequeño para que cuando hayan cambios en alta frecuencia, él muestre esos cambios y yo los pueda medir, ¿verdad? ¿Alguna pregunta por ahí? Ok, continuamos. Vean aquí un micrófono capacitivo de los que se usan en el iPhone 4. Vean que esto eh, dice que en esta dirección, este diámetro interno es de 0,54 milímetros, ¿verdad? Entonces, menos de 1 milímetro cuadrado, o más bien casi que 1 milímetro cuadrado exacto está este sensor, ¿verdad? Recuerden que yo lo veo como un huequito, ¿no? En el iPhone o en lo que sea, yo veo simplemente un huequito. Y en ese huequito es donde está esto, ¿verdad? El final de ese huequito se conecta con esta membrana. Vean que tengo la placa de abajo con esta interconexión y la placa de arriba, esta otra interconexión. Ok, también tenemos magnéticos, ¿verdad? Un sensor de presión de reluctancia variable es un transformador diferencial al que se le modula su reluctancia por medio de la deformación de un diafragma que cierra el circuito magnético. La deformación produce un cambio en la brecha de aire entre el núcleo en forma de E y el diafragma, y de esta manera se obtiene un cambio en la reluctancia. Este tipo de sensores es muy sensible a bajas presiones debido a que típicamente sus deflexiones no sobrepasan los 25 a 30 micrómetros. Entonces vean que básicamente yo tengo un trafo en el que estos trafos siempre, si uno los representa como circuitos magnéticos, esto se representa, digamos, como una resistencia magnética ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y aquí en esta parte, ¿verdad? Como hay aire, la resistencia magnética del aire, pues es muy grande, o sea, la reluctancia es muy grande. Y entonces deformaciones en esta membrana van a hacer que la parte más crítica, que es la reluctancia del aire, se haga más grande. Y entonces eso va a afectar muy fuertemente la reluctancia del transformador como un todo, ¿verdad? Y voy a tener digamos, voy a poder ver eso en la parte eléctrica que yo estoy midiendo otra vez, eso sí, en corriente alterna, ¿verdad? O sea, tengo que estar, para hacer algo como esto, recuerden que siempre tiene que ser en corriente alterna, porque igualmente en el caso del capacitor, el transformador en corriente directa no es nada, ¿verdad? O sea, es un par de cortos y ya, no pasa nada. Solo funciona en corriente alterna. ¿Una consulta hasta ahí? Bueno, si me escuchan, solo para... ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ok, gracias. Continuamos, digamos, con elementos electromecánicos que son combinaciones entre un elemento mecánico, como los vistos anteriormente, con un transductor eléctrico. Entonces, varios tipos, hay resistivos, magnéticos, capacitivos, tensiométricos, piezoeléctricos, ¿no? Entonces, vean que ya a la macroescala podemos combinar fácilmente dos elementos de este tipo, ¿verdad? Una membrana mecánica con algún tipo de sensor, yo que sé, piezoeléctrico, resistivo, capacitivo, en macroescala, ¿verdad? Probablemente, ya como un equipo integrado. Entonces vean que tenemos resistivos, magnéticos, capacitivos, galgas cementadas, galgas sin cementar y piezoeléctricos. Ahí les dejo esas tablas para que vean un poco los rangos, los márgenes exactos y todo eso, ¿verdad? Para que lo utilicen. Probablemente van a necesitarlo para la tarea también, ¿verdad?
Después ya tenemos los elementos electrónicos de vacío que son empleados en medidas de alto vacío, con lo cual resultan muy sensibles, costosos y complejos de calibración. Existen varios tipos: MacLeod, tubo Bourdon, fuelle diafragma, conductividad térmica de un gas, por ejemplo. Vean que este es de los que les decía. Los térmicos que son termopar, Pirani, bimetal. Los de ionización, filamento caliente, cátodo frío. Entonces igual, ¿verdad? Digamos, ustedes han oído, creo que han escuchado que yo estudié en Japón, ¿verdad? Pero la razón principal por la que me fui fue porque cuando estaban construyendo el satélite Irazu, la parte de testing, de environmental testing, de pruebas ambientales, es muy mecánica, muy electromecánica, digamos, no se prestaba para la gente de electrónica, que era la que estaba más fuerte en el tema del satélite, ¿verdad? O sea, la gente de electrónica y la gente de forestal fueron los que iniciaron, digamos, un poco el tema de satélite y, y en ese momento ya se vieron en la situación de que necesitaban a alguien que fuera a capacitarse para pruebas de ambiente espacial y no era un buen perfil llevar a un electrónico. Entonces fueron a la escuela de electromecánica a hacer el reclutamiento y ahí fue donde yo terminé metido dentro del asunto. Entonces yo me fui para Japón y en lo que me estaban capacitando eran dos cosillas principales, que es el shaker o es una mesa de vibración para pruebas de vibración, que está obviamente llena de acelerómetros, que los vamos a ver después, y el otro que era una cámara de vacío térmico. Entonces es una cámara que lleva, o sea, que se produce alto vacío dentro de la cámara, uno mete alguna, como se dice, un DUT, un Device Under Test, que es el que yo meto dentro de la cámara, cierro las puertas y la cámara baja la presión. Y entonces, básicamente, esta cámara tenía dos sensores de vacío, porque al puro comienzo del proceso, el rango de vacío, que se hacía con una bomba de vacío normal, mecánica, ese rango de vacío, digamos, fuerte, claro, es bastante profundo, pero no tanto como el espacio. Entonces, en ese rango de vacío había un sensor de este tipo, que era un sensor de Pirani. Entonces, el sensor de Pirani estaba en el primer rango, ¿verdad? Después de cierto momento, había que apagar la bomba mecánica y prender una bomba, se llama, ¿cómo era? Termo algo, no recuerdo exactamente. Ahí me disculpan. Pero ya es una bomba diferente, ¿verdad? Que permitía llegar a la parte más profunda ya de vacío, donde ya es comparable con el espacio exterior, digamos, ¿verdad? Y para medir en esa zona se utilizaba un filamento caliente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eran, por los rangos que había en la cámara, había que hacer cambio entre dos tipos de sensores durante el proceso de vacío profundo, ¿verdad? Y eso aquí se puede ver, ¿verdad? Vean que aquí estábamos usando Pirani, que vean que es de convección, como les decía, ¿verdad? Pirani, y después de cierto momento pasábamos eh, a filamento caliente, a para terminar todo el rango completo. Y vean que ahí puede seguir para abajo. Y también he visto cámaras de este tipo en otros lugares a los que he ido que usan esto, el Zero Gas Analyzer, para esta parte profunda, ¿verdad? Entonces, de alguna manera aquí lo que estábamos haciendo en ese lugar era esto que dice Wide Range Combination. O sea, estábamos unificando un Pirani con un Hot Cathode y con eso estábamos obteniendo un rango grande. Sin embargo, el asunto no era integrado o automatizado, sino era manual, digamos. Había que llegar a un momento donde se apagaba la bomba, también apagábamos el Pirani y prendíamos el hilo caliente. Otra de las cosas importantes es que si este se prendía a estas presiones, se destruía. Entonces pasaba mucho que se destruía.
se dañaba, se contaminaba, no sé exactamente qué le pasaba, pero ya varias gente lo había hecho, ¿verdad? Que no había seguido el procedimiento de forma correcta y ahí había digamos, destruido el electrodo y había que cambiarlo. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos una tabla de resumen de los rangos, ¿verdad? Que tiene cada uno. Y pues con eso terminamos lo que teníamos para el día de hoy. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien, ¿verdad? 8:48. ¿Alguna consulta entonces por ahí? ¿Consultas? Ok, digamos que podríamos haber seguido también con nivel, pero me parece que mejor vamos a detenernos por aquí, porque si no, creo que no nos daría tiempo. Así nos sobró bastante tiempo, pero no suficiente como para cubrir nivel. Entonces, lo vamos a dejar por aquí hoy. Y la próxima semana tenemos experiencia ya de presión, con Arduinos, con todo eso, ¿verdad? Ya y con un nuevo instructivo para esa experiencia. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Pues ya ahorita apenas termine, comparto la grabación en el chat para que lo vean las personas que les tocaba en la tarde o digo que les tocaba en la siguiente clase o no pudieron venir o lo que sea. Estamos entonces, hasta luego. Sigan así, conversones, preguntones, gracias, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, pues. Gracias, profe.